¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Contacto, el podcast de Cooper Vision para América Latina. Y en esta ocasión tengo un gusto particular, tengo una emoción, en verdad, porque se nos hizo la oportunidad de que nos dedique unos minutos y poder compartir su experiencia, su visión del mundo corporativo, de los lentes de contacto, de la optometría, un personaje con experiencia global, considerado por muchos como un líder, un visionario, un gurú que ha tenido una historia en el mundo corporativo y en el desarrollo de la profesión. Nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Aragón, que en verdad estoy con el gusto de que nos puedas compartir. Muy bienvenido a este episodio. Gracias por compartir unos minutos con nosotros. Ricardo, al contrario, gracias por la oportunidad y por las palabras que no me merezco, pero las acepto y siempre un gusto verte y compartir con vos un buen rato. Claro que sí. Doc, tenemos conocimiento de tu experiencia corporativa, la formación y demás. Si quisieras hacer como un resumen en concreto, ¿quién es Juan Carlos Aragón? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha sido su experiencia? ¿Cómo se ha venido formando? Hay nuevas generaciones, hay gente que quizá no necesariamente conoce, pero de tu parte, ¿qué nos comentarías? Sí, Juan Carlos Aragón, la faceta profesional, soy optometrista, optómetra, como dirían en Colombia. Sí. Soy costarricense de nacimiento y aún corazón, pero he vivido la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos. He vivido en otros países. México, en donde nos encontramos ahora. Estudié optometría aquí, en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional del 79 al 84. Luego, al terminar mis estudios, el plan era regresarme a Costa Rica a ejercer la optometría en una óptica que tenía un tío mío, Ramón Jiménez. Nunca regresé porque antes de titularme se comunicaron de una empresa multinacional de los Estados Unidos que andaban buscando un optometrista que hablara inglés. Era optometrista y hablaba inglés. Fui a entrevistarme y empecé a trabajar con esa empresa. Pensé que iba a estar con ella un año y que al año me regresaría a Costa Rica. Bueno, han pasado ya más de 41 años. Seguí mi carrera corporativa y voy a mencionar la empresa. Bausch + Lomb fue la primera con la cual trabajé por un periodo de 8 años. Después de Bausch + Lomb me fui a trabajar con Ciba Vision, que para los que no conocen ahora es Alcon, en su momento Ciba Vision. Otros 8 años con Ciba Vision. Y después 23 años en su totalidad con Cooper Vision. Gran experiencia, gran empresa. En total 41 años, inicialmente como optometrista. Entré a Bausch + Lomb como gerente de servicios profesionales para América Latina a los 24 años de edad. Y a los años decidí cambiarme a las áreas comerciales dentro de Bausch + Lomb, marketing, y luego cuando me fui de Bausch + Lomb para incorporarme a Ciba Vision, ya me dieron mi primera responsabilidad comercial, que era manejar el negocio de Ciba Vision para América Latina. Y así, poco a poco, fui ampliando mi experiencia, ya siempre en el área estratégica comercial y abarcando pues todas las geografías importantes del mundo. Evidentemente empecé en América Latina, pero luego trabajé en Europa, en Suiza, España, responsabilidad sobre Europa, responsabilidad sobre la población de Asia-Pacífico, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Y en los últimos años con Cooper me correspondió iniciar el negocio de lentes especiales de Cooper, Specialty Eye Care. Y ahí sí con una responsabilidad global. Así han sido 41 años ligados a la optometría, no ejerciendo la optometría, pero la optometría fue la que me abrió la puerta inicialmente para entrar al mundo corporativo con 4 grandes empresas y realmente ha sido una experiencia
muy fructífera. Realmente me pongo cuando uno llega a cierta edad, Ricardo, ya piensa más en el pasado y no tanto en el futuro. Y creo que he llegado yo a esa etapa de mi vida donde estoy pensando más en lo que he hecho y no en lo que voy a hacer. Tal vez debería cambiar esa actitud y realmente no me arrepiento. Wow, es que de alguna forma el currículum, la trayectoria corporativa es muy vasta. Hay mucha gente que ha conocido, hay mucha gente que ha contratado, mucha gente que ha ayudado a desarrollarse y que de alguna forma ha visto transmitir la experiencia, los conceptos en estos, ¿no? Si tratara de resumir o cuando vienen esas reflexiones en la gente que ha influido, ¿cuáles son las memorias que vienen? ¿Qué es la satisfacción que tiene de haber compartido en todas estas empresas pues su experiencia personal, profesional ahí? Pues evidentemente uno conoce a mucha gente, uno trabaja con mucha gente, siendo optometrista y trabajando dentro de la industria óptica de lentes de contacto, pues mucha gente con la cual he trabajado se convierten en amigos personales de toda la vida, ¿no? Y eso es muy bonito. Porque mi vida ha sido la óptica. O sea, yo no solamente he trabajado 41 años en el mundo corporativo global, 6 años estudiando optometría aquí en México, 2 años antes de estudiar optometría trabajando en una óptica en Costa Rica. Desde los 18 años de edad he estado en este mundo. Entonces uno conoce mucha gente y a uno le queda el orgullo, a mí me queda el orgullo de haber trabajado con gente espectacular, gente de altísimo nivel, gente en la cual aposté inicialmente tal y como apostaron en mí, los que me contrataron y los que me fueron promoviendo a través de los años, igual yo. Y hay gente que ahora ocupa puestos muy importantes en las empresas multinacionales del segmento óptico, no solamente lentes de contacto, sino que farmacéuticas, de oftalmología, de anteojos, y gente que en algún momento trabajamos juntos y he visto cómo sus trayectorias han ido mejorando y tienen muchas cosas en común. Creo que tal vez lo más importante es confianza en ellos mismos, no sentirse menos que nadie y tal vez una gran capacidad de comunicación, que es lo que estás haciendo con esta actividad ahora. La capacidad de comunicarse tal vez es algo que no le damos la importancia que tiene. Cuando me han preguntado a qué le debo mi éxito, creo que la capacidad de comunicarme, de expresar mis ideas, de construir puentes, de reparar los que están dañados y algunas veces olvidarse de los que están destruidos y que no tienen reparación. Pero sí, definitivamente la capacidad de comunicarse y de establecer relaciones. Eso es fabuloso. Uno crea una marca, la marca tuya, Ricardo Pintor, la marca mía, Juan Carlos Aragón. Eso es lo que nos define. Ya no es la empresa con la cual trabajamos en este momento o trabajamos en el pasado, es nuestro nombre. Y eso es lo que uno se lleva consigo mismo. Al cambiar de una empresa a otra, uno se lleva el nombre. Y la gente con la que he trabajado, te incluyo a vos en ese grupo, es gente de altísimo nivel profesional, de altísimo nivel personal, de altísima integridad. Fabuloso. Pues de alguna forma yo dentro de mis preguntas ahí planeadas, en verdad yo trataba de decir, necesito preguntarle cuál es ese superpoder que tiene Juan Carlos Aragón, ¿no? Ahora me ha dicho algo así, pero haciendo esa reflexión, atribuir el éxito, la constancia, ¿qué otra recomendación puede ser? Porque no es solo por su carrera o las empresas donde han participado. Yo trato de hacer esta analogía a que nuestro público, la audiencia, lo pueda visualizar en lo que ellos están haciendo, en las funciones que están, llámese en un consultorio, una óptica, una escuela, qué elemento deberían de potenciar para el éxito, ¿no? Excelente pregunta y vuelvo al pasado. A ver, como dije, estudié optometría en México. Al 2 de enero de 1985, a los 24 años de edad, vuelo a Rochester, Nueva York, a incorporarme a Bausch + Lomb, que entonces era la empresa óptica más grande del mundo, y por mucho. Llego yo y dice, ¿qué diablos hago acá?
Sí, y empiezo a conocer a mis colegas optometristas allá y todos los científicos investigan. Digo, yo no sé absolutamente nada, por Dios. Yo creía que había aprendido todo después de estudiar optometría y un año de servicio social. No. Entonces me tocó volver a estudiar por mi cuenta. Yo regresaba al apartamento que me había rentado Bausch Lomb a estudiar, a leer por mi cuenta. Y en aquel entonces no había internet, era libros, libros, libros. Okay. Entonces, pero dije, no solamente tengo que profundizar mis conocimientos de optometría y de lentes de contacto, de óptica y de física, sino qué es lo que no entiendo, qué es lo que no sé del todo. Yo era optometrista, soy optometrista, pero no tenía ninguna experiencia comercial. Yo había trabajado en óptica, pero nunca en una empresa de esa magnitud. Y yo llegaba a la oficina, a la sede internacional de Bausch Lomb. En aquel entonces todos los grandes ejecutivos tenían sus oficinas cerradas y cada uno con una secretaria, como se decía antes, una asistente administrativa sentada afuera. Y yo notaba que todos tenían en el escritorio en la mañana un periódico, el Wall Street Journal. Mira qué raro, todos, ¿qué tienen en común todos estos hombres principalmente exitosos? Tienen secretaria, pero tienen un periódico del cual yo no sé absolutamente nada. Entonces, terminando el día, ya cuando tiraban los periódicos a la basura, yo me llevaba un Wall Street Journal al apartamento a leer y aprender del mundo comercial, del mundo financiero, de los mercados bursátiles, aprender el mundo mucho más allá, mucho más amplio. Y decir, si ellos pueden, ¿por qué no voy a poder yo? Yo cuando me fui a Bausch Lomb, en ese primer año, mi objetivo era regresar a Costa Rica. Nunca se dio. Nunca regresé. Ahora estoy regresando ya a esta etapa de mi vida, pero nunca. Entonces sí, el entender, el reconocer qué nos limita, qué nos falta, pero al mismo tiempo no decir, bueno, yo no puedo, yo no tengo esa educación, yo no tengo esa experiencia, no, pero todos empezamos en algún momento, todos teníamos en algún momento 24 años. Y eso fue esos momentos de, wow, sí, empecé a leer, y ese fue un ejemplo, empecé a leer y yo era adicto a la prensa escrita, desafortunadamente ahora es electrónica, me gustaba cuando se ensuciaba uno las manos a leer el periódico, pero sí reconocer las limitaciones que uno tiene y trabajar para reducirlas, para minimizarlas y ojalá para resolverlas por completo. Creo que eso fue en gran medida lo que me dio ese primer empujón. El perfil Sí. que va teniendo. Qué interesante, muy, muy valioso. Y este es un comentario, necesito saber, sería valioso entender que, o sea, ha participado en casi, digamos, muchas de las generaciones de lentes de contacto, lanzamientos, diseños con una visión en los diferentes países. En cualquiera de estas empresas, quisiera saber, sería valioso, ¿cuáles son los mayores retos que ha enfrentado pues, en alguna de las posiciones y cómo los manejó, qué experiencia le dejó, qué aprendizaje, ¿no? Que bueno, pueda ser útil para alguien más conocer eso. Muchos, o sea, ¿Cuál viene a la mente? Uno o dos de ellos. Pues yo creo que el desarrollo del material silicona de hidrogel fue fundamental. Estaba yo en Ciba Vision en ese momento, ya me había ido de Bausch Lomb y realmente ahí fue donde me fui desarrollando intelectualmente, viendo el potencial que tenía el material de silicona de hidrogel. Y poco a poco, y hubo un proyecto que se llamaba C3 dentro de Ciba Vision, donde hubo una alianza de 3 equipos distintos. Okay. Entonces, el valor del trabajo en equipo, ¿no? Que era Ciba Vision, Ciba Geigy, que era la empresa madre de Ciba Vision en su momento, después Novartis, y el equipo de Brian Holden, uno de los pioneros en silicona, que era, en aquel entonces era CCLRU, era la tercera C. Entonces, Ciba Vision, Ciba Geigy y el CCLRU de Brian Holden. Entonces, participar en ese proyecto con ingenieros, con físicos, con optometristas, con un montón de expertos. Yo representaba el área comercial ya no era como optometrista, sino como marketing, como desarrollo comercial, y ver cómo
durante un periodo de varios años, se logró desarrollar el primer material de silicona de hidrogel. Eso fue, bueno, hoy en día es el material que se utiliza casi en todo el mundo, ¿verdad? Y fue ser parte importante de ese equipo de trabajo, lo recuerdo con mucho orgullo y haber conocido realmente cómo, trabajando en equipo y sacando las distracciones. A veces queremos hacer demasiado simultáneamente. En ese momento, Siva Bejen dijo, vamos a enfocarnos en 2 prioridades y nada más. El desarrollo de un material de silicona de hidrogel que transmita la suficiente cantidad de oxígeno a la córnea y desarrollar un lente desechable diario. Todos los demás proyectos que habían en investigación y desarrollo se paralizaron. Para dar poco recursos ilimitados a el desechable diario y a silicona de hidrogel. Y resultó y hoy en día el mercado está definido por desechables diarios y silicona de hidrogel. Eso lo recuerdo muy agradable. Tengo otro recuerdo de silicona de hidrogel que si me das la oportunidad te lo menciono después, pero en ese momento fue eso. No, pues está bien. Es que es bien valiosa la información, es decir, ha habido mucha gente que ha conocido. Ha mencionado, por ejemplo, Brian Holden. Yo he visto, o quizá pudiéramos entender que incluso tenían algún vínculo ya no solo trabajo, sino que se pudiera considerar como personal. Es decir, conoció bien al doctor Brian Holden y demás. Él fue una persona que aportó mucho a la industria, la contactología, y al patentes y demás. ¿Qué le aprendió a Brian Holden? ¿Qué memorias le deja? Muchas. Brian se aprendió mucho de lo que se debe hacer y mucho de lo que no se debe hacer. Y a veces es más valioso aprender lo que no se debe hacer. Brian Holden, que falleció hace 11 años, creo, sin lugar a dudas, es la persona que más impacto profesional ha tenido en mi vida. Y el que mayor impacto positivo ha tenido sobre la industria de lentes de contacto. Concretamente el desarrollo de silicona de hidrogel. Pero va más allá. Los aportes de Brian al entendimiento clínico de cómo funciona un lente de contacto, las necesidades de oxígeno de la córnea bajo el uso de un lente de contacto, todo esto vino en gran medida de Brian y su equipo, no solo él, desde el equipo. Sí. Educación, con Brian trabajamos juntos muchísimo en el crecimiento y fortalecimiento de YACLE, la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto, que me acuerdo en una reunión en Barcelona, España, hace muchísimos años. Brian me invitó a una reunión de YACLE. Brian, esto es un chiste, esto es un club de hombres que vienen a Europa a tomar vino y cenar en restaurantes realmente preciosos, pero ¿qué está haciendo realmente YACLE para que sus recursos se utilicen a nivel mundial? Y fue cuando elevamos el nivel de YACLE, se convirtió en una organización global. Y hoy en día, no sé, hace 40 años que fue esa reunión, 39 años, YACLE ahora es una organización internacional muy exitosa y eso fue trabajando con Brian. Pero de alguna forma hubo una sugerencia de su parte, porque eso se reconoce en los textos de YACLE, que una persona que dijo, hagan bien las cosas con impacto, y ese fue... Yo le digo, Brian, si ustedes se plantean hacer las cosas con impacto, sacarlas de Europa, llevarlas a América Latina, llevarlas al Asia-Pacífico, a África, los mercados que realmente necesitan a que los optometristas o oftalmólogos estén educados en la enseñanza de la contactología, yo les consigo el dinero. El dinero no sea el obstáculo, pero planteen ustedes un plan de trabajo que sea serio, responsable, creíble, alcanzable. Y así fue. Y así fue como YACLE empezó a transformarse, a convertirse en lo que es hoy. Brian, Des Fon, Debbie Sweeney, todo ese grupo que inicialmente trabajando yo también muy de cerca y logramos elevar YACLE a convertirla en una organización internacional.
Pero tu pregunta, sí, Brian se convirtió en un amigo personal. O sea, Brian estuvo en mi casa en Costa Rica, yo estuve en su casa en Sydney, conocí a su familia, él conoció a la mía. Mi hijo estuvo allá en Sydney con Brian durante un tiempo. O sea, realmente desarrollamos una amistad personal. Yo lo vi un mes antes de que él muriera de su infarto y realmente me dolió mucho a nivel personal, y a la optometría le dolió y le sigue doliendo mucho. Nadie ha logrado, digamos, llenar ese espacio que dejó Brian vacío. Se le extraña todavía a Brian. ¿Y alguna frase, ya que lo estamos tocando, alguna frase que él pregonara, que él mencionara, alguna cosa que era tienen la experiencia ahí de transmitir, algún concepto, pues? Brian era una persona que sabía identificar las grandes oportunidades, el panorama amplio, el bosque, pero no era detallista. Él necesitaba entonces complementar sus limitaciones de no ser detallista con equipos de trabajo que sí eran detallistas. Brian definía: esta es la estrategia, esto vamos a hacer, esto creo que nos va a costar. Adelante, jóvenes. Claro, y el equipo. Ya. Y estaba metido en todo. Ese es, como te dije, algunas cosas aprendí que no se deben hacer. Brian también quiso a veces abarcar demasiado. Y también vivía una vida sin disciplina, dormía mal, comía mal, bebía mucho, y a la larga, pues todo esto le pasó la factura al infarto, del cual murió, ¿verdad? Pero sí, una frase como tal no, pero sí una filosofía. No nos limitemos a mejorar de manera incremental. Veamos panorama amplio y qué podemos hacer. El desarrollo de la optometría en China, en India, de alguna manera en América Latina. Brian estuvo aquí en México, estuvo en Colombia, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, realmente en Chile, recuerdo. Y realmente con Brian viajamos el mundo y aportó muchísimo. Se le extraña, pero mucho de lo que hizo nos seguimos beneficiando de ello actualmente. Y entonces, en cuanto a la educación o el modelo de Yacle o algún otro, ¿qué le sigue haciendo falta pues para realmente seguir permeando, o que instituciones especialistas de la visión potencialicen al máximo utilizando recursos, profesiones que ahí están, que pudieran llegar más? ¿Qué es lo que no se ha hecho tan bien o está pendiente por hacer alguna institución de ese tipo o quien sea, ¿no? Bueno, a Yacle el objetivo es capacitar a los capacitadores, o sea, darle más educación a los educadores de lentes de contacto, y que ellos a su vez eduquen mejor a sus alumnos, y que sus alumnos, al salir a ejercer la optometría, tengan ya mejores conocimientos para poder ejercer la contactología como una subespecialidad de la optometría. Y creo yo que los recursos que ha desarrollado Yacle están en su mayoría en las distintas escuelas y facultades de optometría a nivel mundial. Hoy en día ya en presentaciones electrónicas y en la red y demás, pero ya todo está disponible. Lo que no sé es qué tanto se están utilizando. Y eso viene del conocimiento que deben tener las distintas escuelas de que Yacle existe y cuáles son los recursos que tienen para poder utilizar para mejor educar a los profesores, que a su vez educan mejor a los estudiantes de optometría. Sí, muy, muy valioso y seguramente se logrará, y cada uno conforme lo vaya tomando. Ojalá. Sí. Y desde la perspectiva, otra vez, global, de empresa, mirando las diferentes tecnologías, ¿cuáles pueden ser, no sé, los 3 grandes cambios, innovaciones que empresas, por ejemplo, de lentes de contacto logró ver o trascender? Una de ellas mencionó prácticamente la creación de los hidrogeles de silicona, desechables diarios. ¿Y qué otras han aportado? Cualquiera, como industria en general. Bueno, muchísimas, pero evidentemente lo que hemos logrado y lo que yo llevo haciendo ya durante, qué sé yo, unos 10 años, tal vez un poco más, que es en el control de la miopía pediátrica, que para mí ha sido una causa que llevo
más de 10 años involucrado en ella. Cuando yo manejaba el negocio de CooperVision para la región de Asia-Pacífico, empezamos a ver el incremento en la severidad y la prevalencia de la miopía en los niños en Asia. Y fue cuando empezamos a identificar la problemática por un lado, pero la oportunidad por el otro. Si hay un problema, hay que buscarle una solución. Para poder invertir en la búsqueda de esa solución, tenemos que entender si esta solución puede generar un resultado financiero para la empresa. Y fue así como CooperVision empezó a buscar tecnologías, y fue cuando nos encontramos con lo que hoy es MiSight. El producto fue desarrollado durante muchos años. Inicialmente nadie creía en esto, ¿verdad? Absolutamente, ni siquiera dentro de CooperVision hubo que convencer al liderazgo de aquel entonces, no es el mismo de ahora, de que esto era una oportunidad y una necesidad. Y así fue. MiSight se desarrolló. Yo lancé MiSight en Hong Kong, que habrá sido en el año 2012, 2013, tal vez 2011 tal vez, años antes de que se pusiera de moda. Y ya evidentemente con la aprobación por parte de la FDA en el 2019, si no mal recuerdo, ya como que volvió a tomar fuerza. Pero sí, estoy muy complacido por lo que se ha hecho en el área del control del manejo de la miopía, no solamente en lo que corresponde a MiSight. Sabemos que ahora tenemos un portafolio de tratamientos, y creo que los optometristas y oftalmólogos deben verse obligados a utilizarlos. El no darle un tratamiento de la miopía a un niño, a una niña, a un adolescente, teniendo las herramientas que tenemos hoy en día, es altamente cuestionable para mí desde un punto de vista ético. Importantísimo. Si llega a mi consultorio, yo no veo pacientes, llega a tu consultorio una niña de 8 años de edad con un menos 0,50, con papás miopes, una vez, adelante. Hay que explicarles a los papás y todo lo demás, pero hay que accionar, hay que moverse. La optometría, la miopía es una problemática de la optometría. Sí. Y es la optometría la que tiene que moverse y no esperar que otros profesionales lo hagan. Trabajando con equipo, con oftalmólogos, con pediatras, con enfermería, pero es algo que la optometría tiene, desde mi punto de vista, que tomar el liderazgo. Entonces, sí creo que mi participación en el desarrollo del mercado de silicona de hidrogel, el desarrollo del concepto de miopía, de manejo de la miopía, y luego lo que es entrar a mercados emergentes. Cuando el mundo se enfocaba a los mercados desarrollados, yo me empecé a desarrollar los mercados emergentes, China, India, América Latina y otros más. Y eso también me lo veo hacia atrás con mucho orgullo, cómo esos mercados se han desarrollado. Veo la presencia de CooperVision en América Latina en este momento. Lo que han logrado, los felicito, porque realmente hace unos años no había nada. Y ahora es una empresa muy sólida en la región, y han logrado realmente crear equipos de trabajo en los principales mercados de la región latinoamericana. Igual en China, igual en India, igual en todo el mundo. Entonces, yo he estado presente cuando esos pasos iniciales se tomaron. Ya, fabuloso. Pues sí, son muchas cosas anecdóticas, pero con una evolución, un aprendizaje. Sí. Sé que ha vivido en muchos países, ha estado, etcétera, y trabajado con gente y las empresas. Por ejemplo, América Latina, ¿hay algún país que no visitó, que no tuvo oportunidad de interacción? Bueno, sí, o sea, estaban casi todos, sobre todo en América Latina. Creo que todos, tal vez donde no he estado, en las Guyanas y Surinam. Yeah, pero en el resto de los países de la región los he visitado, algunos muchas veces. En México, por supuesto, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, bueno, mi país, Costa Rica. Viví en Panamá, viví en México, viví en España. Claro. Y he vivido en varios estados de los Estados Unidos, y me están echando a cada rato de cada ciudad donde voy a otra. Ya. Y hablando de los países de Latinoamérica, ¿qué cosas ve valiosas de la optometría o de la contactología? Que dice, esto se está haciendo bien,
y quizá qué cosas no estamos haciéndolo tan bien. Siendo sincero, creo que nos hemos quedado cortos. Ok. Creo que la optometría como profesión no se ha desarrollado al ritmo que, en mi opinión, debió haberlo hecho. Yo siempre he sido un firme creyente de que antes de legislar hay que educar. Okay. Ya cuando una profesión muestra capacidad de educar a sus futuros profesionales, las autoridades que legislan se ven obligadas a abrirles espacios laborales y espacios dentro del sector salud de cada país, y cada país es distinto. La optometría, como vos lo sabés, difiere mucho de un país a otro. Habría que reconocer que la optometría tal vez más avanzada en lo académico y en el perfil profesional es la de Colombia, América Latina. No es muy avanzada en los aspectos comerciales. Ajá. Es interesante sí, porque... Sí, son muy bien educados, pero como que les da un poco de miedo venderse bien. Y esto lo están escuchando en Colombia, los quiero mucho, pero la realidad es. En el Cono Sur, como sabes, la optometría no es reconocida. En Argentina, Chile, en Brasil es un tema complicado y ha habido progreso, pero todavía no y para mí la optometría como profesión no debería cuestionarse, por Dios. Si estuviéramos en una situación donde podemos brindar cuidados primarios de la salud ocular al 100% de la población con los recursos que tenemos actualmente, sin necesidad de optometría, perfecto, no hace falta optometría, pero no lo estamos haciendo. Y sabemos que cuesta 70% más aproximadamente educar a un oftalmólogo que educar a un optometrista. Y un optometrista bien capacitado, bien educado, le puede quitar un montón de trabajo que el oftalmólogo no debería estar en él. El oftalmólogo debería hacer lo que hace el oftalmólogo y dejar que el optometrista, siendo una profesión independiente pero complementaria con la oftalmología, trabaje en equipo y poder brindar ese servicio, si no al 100% de la población, por lo menos al 95% de la población. Y esto yo lo vengo viendo, Ricardo. Como sabes, yo he estado involucrado con Optometry Giving Sight durante ya más de 20 años. Presidente del Consejo de Administración desde el 2013, cuando precisamente Brian Holden me invitó a que lo reemplazara como presidente del Consejo de Administración de Optometry Giving Sight, y ahí sigo. Y Optometry Giving Sight, que es una organización que recauda fondos, y esos fondos los invertimos en el desarrollo de la optometría a largo plazo, en abrir escuelas de optometría en países donde no existen o mejorar en los países donde existe la optometría. Entonces esto es algo muy cercano a mi corazón. Me apasiona el desarrollo de la optometría como profesión independiente, como profesión a nivel universitario. Y con Optometry Giving Sight llevamos muchos años, y gracias a CooperVision, que es y sigue siendo el que mayor apoyo financiero nos da en Optometry Giving Sight, gracias de nuevo a Cooper. Y hemos abierto, 14, 15 escuelas de optometría a nivel mundial. Es un proyecto a largo plazo. Si definimos hoy, por ejemplo, que queremos evaluar la apertura de una escuela de optometría, decime vos, en Mérida, digamos, se me ocurre Mérida. En 10 años, sí, en 10 años tal vez estaría empezando a funcionar la escuela de optometría. Son proyectos a muy largo plazo, pero eso es lo que hace Optometry Giving Sight. Entonces, de alguna forma es como enseñar a pescar o algo. O sea, porque hay campañas de donación de exámenes, donación de anteojos, de lentes. ¿Cómo se diferencia esto? Mucho. Esta inquietud mía precisamente empezó cuando yo estudiaba optometría aquí en México, que íbamos a brigadas. Recuerdo 2 a las que fui, una en Champotón, Campeche, Ajá, sí. y otra en Iguala, Guerrero. Ok.
hace muchos años. Llevábamos ahí nuestras cajas de pruebas, nuestros armazones para regalar y nos íbamos y nada más pasaba. Examinábamos, no sé, a 100 personas por día, 5,000 personas entre todos durante una semana pero ¿después qué? ¿Quién daba seguimiento? Claro. Y, ¿no? Entonces no era suficiente. Había que desarrollar el recurso humano, local, sostenible. Sí, era muy bonito. Después, Claro, y hay grupos que se enfocaban en darles el pescado y no enseñarles a pescar. Y hay necesidades muy inmediatas donde no pueden esperar esos 10 años para formar optometristas. Pero Optometry Giving Sight se enfoca en el desarrollo del recurso humano a largo plazo. Hay otros grupos, la Fundación OneSight, que es la de Essilor-Luxottica, está el grupo Bosch de los Estados Unidos. Estos se encargan más bien ir, dar servicio, dar anteojos e irse. Está bien, cumplen un objetivo distinto al de Optometry Giving Sight. No competimos, nos complementamos, pero esa ha sido mi inquietud desde que estudié optometría aquí en México. ¿Cómo hacer? Y ahora aquí en México, ¿hay cuántas escuelas de optometría ya? Parece que 14. 14. Cuando yo estaba acá, estaba el Politécnico en la Escuela de Medicina y el CSICS, y luego abrieron Aguascalientes, si no me equivoco, y después vino una muy mala, la UNAM, los Pumas, creo. Perdón, es la tuya, perdón. Es esa una broma. No. Vino la UNAM después, Sí, y ahora 14. Igual, Colombia había hay un grupo que han participado y que cada uno va cumpliendo su función, y también se han generado personajes importantes que van cumpliendo una misión. Tal vez si se reflexiona y se mantiene el ritmo que llevaba 1 o 2 escuelas, pues jamás llega el servicio, ¿no? A generar una persona. La primera escuela de optometría de América Latina fue la del Politécnico. Sí. 1950-52, y fundada por un oftalmólogo, curiosamente, el doctor Manuel Márquez. Yeah. Entendió que la optometría podía ser mucho más de lo que la oftalmología, porque era muy caro. Y sí, he visto un crecimiento. Yo vine a estudiar optometría en México porque en Costa Rica no existía escuela de optometría. Ya existe. Existe en Panamá, existe en Guatemala, existe en Dominicana. En Puerto Rico no existía. Los puertorriqueños venían a estudiar a México, no. Cuando yo estaba acá, y creo que en Ecuador, en Perú, ya hay varios países, y por supuesto en Colombia no sé cuántos, hay como 10 también. Entonces, hemos progresado. Sí, fabuloso, se van viendo ahí. Y tienen cierta competencia entre ellas Eso para ¿no? generar un mejor producto, tal vez. Eso conviene, ¿no? No hay nada mejor que la competencia a cualquier nivel. Cualquier nivel. Los monopolios son malos. Ok. Y la relación optometrista-oftalmólogo en vínculo de profesional, atención al paciente, de un trabajo con manejo de pacientes, ¿realmente está en el camino correcto? ¿Tiene oportunidades de otro lado? Definitivamente. Son profesiones complementarias que se enfocan en el mismo órgano, en el ojo, pero son complementarias. Y hay cosas que el oftalmólogo hace mucho mejor que el optometrista. Hay cosas que el optometrista hace mucho mejor que el oftalmólogo. Hay áreas de especialización en ambas profesiones, inclusive donde un oftalmólogo especialista en retina no hace catarata o segmento anterior. O sea, y hay niveles de especialización cada vez mayor en ambas profesiones. Pero para mí la optometría como profesión debe ser la que está enfocada en el cuidado primario de la atención visual. Que empiece ahí, y ahí el optometrista bien educado, bien capacitado, se encargará ya sea de tratar al paciente de la A a la Z, o si ve la necesidad de referirlo al oftalmólogo o a algún colega optometrista especialista en el área que corresponda, ¿verdad? E igual, el oftalmólogo, por ejemplo, los oftalmólogos lentes de contacto especiales, los cuales llevo ya muchos años enfocado en ese segmento, lentes esclerales, lentes híbridos, ortoqueratología. La gran mayoría de oftalmólogos no quieren meterse con eso. Entonces buscan un buen optometrista para poder referir sus pacientes postquirúrgicos. ¿Qué mejor que un lente escleral para un paciente postquirúrgico, para un ojo realmente con cuadro de ojo seco severo?
o lentes híbridos. Y por supuesto, la ortoqueratología, ya sea para corrección de la visión en el adulto o para el tratamiento de la miopía en el niño y el adolescente. Son opciones muy válidas que el optometrista realmente es el experto, ¿verdad? Entonces esta nueva era de la especialización o subespecialización puede ser una oportunidad, una carta para el optometrista que se muestre con otras profesiones, con los oftalmólogos, es claramente. Mismo, es la marca personal, ¿no? El optometrista que logra diferenciarse de sus colegas por cosas positivas, no cosas negativas, ¿no? Y que desarrolla habilidades que no todos tienen, le va a ir muy bien. Y veamos los cambios demográficos que se están dando, ¿no? Realmente la población envejece en casi todos los países del mundo, incluyendo México, incluyendo Costa Rica, todos los países del mundo. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Yo ya estoy en el grupo de ciudadanos dorados, digamos, y hay condiciones oculares que tienen una mayor prevalencia conforme la población envejece. Y es donde la optometría geriátrica, hablamos de optometría pediátrica, muy válido, pero también hablemos de optometría geriátrica, es otro concepto. Y sabemos que hay ciertas condiciones crónicas que se presentan en el adulto mayor que un optometrista está más que capacitado para poder manejar. Y es otra dinámica. Pero sí, la especialización en la optometría tiene que darse no solamente a nivel informal, sino a nivel formal, con programas, con diplomados, con maestrías, con doctorados que en el resto del mundo se han dado. En nuestro medio de América Latina todavía muy poco, falta mucho por hacer. Y a la hora de estar en una dirección, en una presidencia, en corporativo y en la toma de decisiones y sugerir en una mesa algo, ¿cómo se tocan o se ponen sobre la mesa la necesidad de que tiene esa sensibilidad de los especialistas contra la necesidad del negocio? ¿Qué tanto se empuja internamente para que las acciones también vayan las estrategias a apoyar a los especialistas y no solo a desarrollar un producto, vender? ¿Cómo se juega ese papel? Las empresas evidentemente tienen recursos limitados. Tenemos recursos limitados. La asignación de esos recursos es lo más importante. El definir qué es lo que vamos a hacer y cuáles recursos financieros o humanos vamos a asignarle a esas prioridades y qué es lo que no vamos a hacer. Y por lo tanto, lo que no vamos a hacer hay que quitarle los recursos. A veces eso es muy doloroso. Quitar recursos puede implicar dejar de invertir en X proyecto o dejar de contratar a ciertas personas. Son decisiones muy difíciles, pero las empresas tienen sus estrategias que por lo general son a largo plazo, de 5 a 10 años, y dentro de ese plan estratégico a largo plazo te planteas objetivos anuales, presupuestos anuales que vos conoces muy bien, que te dicen este año, en el caso tuyo, podés gastar tanto dinero, en el caso mío tenés que vender tanto un producto y para vender tanto podés gastar tanto. Entonces, tenés que tomar decisiones y qué es lo que más le conviene a la empresa. Y la empresa es de accionistas. La empresa no es una entidad abstracta. La empresa está conformada por los dueños. Si es una empresa que cotiza en bolsa, son los accionistas. Y los accionistas nos están prestando el dinero de ellos. Muchas gracias. Confían en nosotros para que hagamos el mejor uso posible de su dinero. Entonces, por eso es que las empresas trabajan bajo presión, porque si los accionistas sienten que su dinero no está siendo bien utilizado, se llevan su dinero y lo invierten en otra empresa. Y es cuando el precio de tus acciones caen porque los accionistas han estado vendiendo y se han estado yendo a otras empresas. Entonces, es importante entender las prioridades a largo plazo
Y dentro de esas prioridades a largo plazo, enfocar tus objetivos a corto plazo, anual o trimestral, y asignar los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos a corto plazo y hacerlo año tras año tras año. Es algo interesante. Y ese modelo lo tiene muy claro, tiene la visión de realmente cómo funciona y cómo está, así que le da la capacidad de anticiparse y tomar decisiones, ¿no? Fabuloso. Y por ejemplo, ¿será que en la optometría, la óptica, optometrista latinoamericano, realmente está conectado con acciones y estrategias de empresas que son planeadas para bajar hacia ellos? O a veces no llega, no, ¿dónde se pierde la posible comunicación? ¿Del lado de la empresa? ¿De los especialistas? Yo creo que es curiosidad intelectual. Yo creo que cualquiera, uno tiene que entender en qué medio se desenvuelve. O sea, vivimos en un mundo complejo, en este momento muy complejo, pero no podemos enfocarnos a nuestro mundo en miniatura. Somos parte de una aldea global, digamos, y todo está interconectado. O sea, si vemos América Latina como región, ¿qué representa? Como un 6-7% del Producto Interno Bruto mundial. ¿Eso qué implica? Implica que para pocas empresas, y no me lo tomen a mal, América Latina no es prioridad, porque representa un 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿ves que somos 400 millones de personas? Sí, pero somos un mercado financiero pequeño. Entonces, tenemos que entender, a veces nos quejamos que por qué no nos apoyan más, y no me refiero a las empresas dentro del segmento óptico, me refiero a las empresas en general, porque todos tienen prioridades, tienen que asignar recursos a apoyar, invertir, a que esas prioridades se den. Yo creo que nos corresponde a nosotros, los latinoamericanos, a entender nuestra realidad y no esperar que nos lleguen a tocar la puerta. Ser más proactivos, buscar. Hay empresas latinoamericanas muy exitosas que se han desarrollado en un país o en una región y que han ampliado su presencia a nivel mundial. Dentro de la óptica, no tanto, pero en otros sectores comerciales e industriales definitivamente. Aquí en México hay varias empresas que tienen presencia a nivel global en otras industrias. Y nada nos limita. Yo creo que lo he dicho, o sea, nosotros somos siempre nuestro principal factor limitante. Nos creemos que no lo podemos hacer. Y lo he dicho en otros momentos, lo diré ahora ante miles de personas, creo. El optometrista tenemos un complejo de inferioridad. Sí, siempre nos hemos sentido como el patito feo. Y tenemos que cambiar esa actitud. Es una profesión bella, es una profesión cuyos resultados se sienten inmediatamente. El paciente es sumamente agradecido. No estamos mejorando la visión por mejorar la visión. Estamos mejorando la visión para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para que puedan leer, para que puedan viajar. Es mejorar vidas, como hemos dicho. No solamente es mejorar la visión, es mejorar la vida, y pocas profesiones de la salud tienen el impacto tan claro, tan inmediato como la optometría. Sintámonos orgullosos del aporte que hace la optometría como profesión a la sociedad en general, y dejemos de pensar que somos el patito feo dentro del sector salud. No lo somos. Esas son unas buenas reflexiones como gremios y las posiciones que tenemos. Claramente es una muy buena reflexión porque y motiva a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues ahí claramente veo la oportunidad y el abanico profesional de un optometrista, pues clínico, otros hacia el área de docencia, hacia otros menos hacia área de investigación, otros hacia vincularse con empresas y también ahí mostrar su potencial. Pero, ¿qué es lo que una empresa valora o busca en algún perfil de un profesional de salud visual, de un optometrista, como para que le sea atractivo y decir, bueno, tal vez, no solamente porque hoy tengo un poco de inglés o alguna cosa? ¿Qué sería, por ejemplo, cuando
contrataba o contrató a alguien, ¿qué elementos buscaba, ¿no? En un optómetra que pudiera vincular. Hay varios, ¿no? O sea, uno, hemos hablado de la capacidad de comunicación, Sí. la capacidad de establecer relaciones ah, productivas, evitar gente conflictiva, gente tóxica, que lo que busca tal vez es satisfacer agendas personales y no necesariamente una agenda colectiva de la empresa, de los accionistas. Como en cualquier búsqueda personal, uno busca gente capaz, inteligente, con la experiencia necesaria. O sea, no te van a dar la presidencia de una empresa si tu trabajo anterior fue de gerente junior de marketing. O sea, tenés que pasar por un proceso de aprendizaje a través de varias empresas. Pero las empresas lo que buscan es gente que aporte y que contribuya en la búsqueda de ese objetivo común de la empresa. El objetivo a corto plazo, trimestral y anual, pero también a encaminarse hacia una estrategia de largo plazo de 5 a 10 años. Y sí, las empresas buscan personal con la capacidad también de trabajar en equipos interdisciplinarios y también con diversidad cultural. Diversidad por sí solo no es lo que me interesa, es diversidad en qué puede ayudarnos, en qué puede aportar, y una diversidad cultural, una diversidad regional, de maneras de pensar, de géneros. Son empresas que buscan, porque son empresas que quieren tener una escala mundial, ¿verdad? Entonces, una empresa americana quiere ser exitosa en China, pero no entiende el mercado chino. Entonces tiene que contratar gente que entienda en el mercado chino, o viceversa. Una empresa china que quiere ingresar al mercado de los Estados Unidos, lo mismo. O una empresa mexicana que quiere llegar a Argentina necesita conocer el mercado argentino, o viceversa. Entonces, gente que tenga esa capacidad de adaptarse también y de sacrificar. O sea, mi vida, como dijiste, yo viví en varias ciudades, muchos países. Suena muy bonito, pero es muy pesado y un coste personal alto. Alto. El tener que estar cambiando, el estar viajando permanentemente, te genera estrés en la casa. Y el viajar no es lo que era. Viajar hoy en día es estresante, es cansado, hasta cierto punto peligroso. Y bueno, tampoco tengo los 24 años que tuve cuando empecé en la industria, pero uno paga el precio también. Entonces tenés que entender que al entrar a una industria, digamos en el segmento óptico, sí, van a esperar mucho de vos. O sea, no, como dicen los americanos, no free lunch, no hay almuerzo gratis. O sea, te contrato no por tu cara bonita, sino por lo que vas a aportar en la empresa. Pero hay oportunidades. Hay optometristas trabajando en la industria a nivel mundial, no solamente en lentes de contacto, sino todas las áreas del cuidado de la visión. No sé cuántos seremos, pero no sé cuántos. Es una Es un rama que por supuesto, existe, es un mercado pero que es yo toda mi vida. Vos también, vos 20 años, 21 años en esto, ¿no? Entonces, no necesariamente se enseña en las escuelas o no necesariamente está esta línea como para facilitar. Entonces, ¿qué es donde llego? ¿Qué necesitas? ¿Son por accidente? ¿Es fortuito? ¿Es como...? ¿Cómo me metí yo en esto? Yo fui a un congreso de optometría de la Sociedad Mexicana de Optometría, que ya no existe, en Guadalajara, en 1983, recuerdo, hace algunos años. Yo estaba estudiando todavía optometría, fui con un amigo guatemalteco, con un amigo nicaragüense también que estaban estudiando optometría. Fabuloso, lo pasamos en Guadalajara, un congreso muy bonito. Y ahí llegó un optometrista norteamericano, estadounidense, llamado Bruce Hanken, que fue invitado por el Congreso y fue apoyo de Bausch & Lomb. Era cuando Bausch & Lomb estaba ingresando al mercado mexicano. Bruce Hanken, en el lobby del hotel, me lo presentan. Él no hablaba una palabra de español, yo hablaba inglés. Entonces conectamos,
porque hablábamos el mismo idioma. Al año siguiente me informan que Bausch & Lomb estaba buscando a un optometrista que hablara inglés para que se incorporara al equipo de ellos en Estados Unidos y luego América Latina. El que estaba contratando era precisamente Bruce Henke. O sea, ese momento, el momento de la verdad, el hecho de que lo saludé en el lobby del hotel, de alguna manera definió los siguientes 43 años de mi vida. O sea, si yo no hubiera tenido ahí la curiosidad intelectual de ir a presentarme con Bruce, nunca le hubiera conocido, él a mí tampoco, y no hubiera llegado yo a Bausch & Lomb como llegué. Entonces no sé, arriesgarse un poquito, salir un poquito del cajón, ¿verdad? Y había un tema claramente de asistir a un congreso, buscar educación, hacer networking. Eso es. Y mostrarse un poco ahí. O sea, la capacidad de establecer relaciones, de comunicarte. Claro, yo tenía 23 años en ese entonces. Yo recuerdo, yo era tímido, aunque no lo creas. Pero aún así me presenté con este optometrista que lo vi hace unos años, ahí sigue, ya se fue de Bausch & Lomb hace muchos años, tuvo una franquicia, LensCrafters, le fue muy bien, salió a la industria y sigue ejerciendo la optometría. Interesante. Y bueno, esto parece ser entonces un crecimiento profesional, mayores responsabilidades, diferentes equipos de trabajo y todo. Pero, a ver, hoy, esta es como una pregunta retadora. Es en el sentido de, ¿qué consejo, si tuviera la oportunidad, así hipotéticamente, de darle un consejo a ese optometrista recién graduado, a ese joven, optómetra Juan Carlos Aragón de los 80s, ¿qué consejo le daría que hiciera para seguir y para cuidarse y para avanzar en el mundo corporativo? Bueno, creo que más allá de para avanzar en el mundo corporativo sería para balancear la vida profesional con la vida profesional. Yo creo que fui un tanto miope y no cuantifiqué el impacto en la vida personal que estaba teniendo mis actividades profesionales. El viajar tanto, que ahora uno tiene mucha tecnología que permite a uno mantenerse en comunicación con la familia. FaceTime y WhatsApp y Internet. En aquel entonces, una llamada a larga distancia por teléfono, no habían celulares para empezar. O sea, sí, soy viejo, no había celulares. Usabas el teléfono del hotel y una llamada de 3 minutos te costaba $100. La gente de hoy en día no se da. Entonces uno se iba de viaje de negocios y se desconectaba de la familia. Yo me iba a China y mi familia se quedaba atrás y pasaban días sin comunicarme con la familia. O sea, hoy en día eso ya no lo haría. Claro, hoy la tecnología no nos ayuda muchísimo, pero el balance en general de la vida profesional con la vida personal le daría más importancia a la vida personal. Tal vez no hubiera escalado tanto en mi carrera corporativa, pero si estuviera yo, Juan Carlos Aragón, sentado aquí en el año 2025, 2026, hablando con Juan Carlos Aragón en el Congreso de Guadalajara en 1983, ¿qué hubiera dicho? Tener cuidado, pensar que te vas a casar, que vas a tener hijos y que ellos tendrían que ser tu prioridad. Creo que en eso pude haber hecho un mejor trabajo. Pero uno aprende haciendo, ¿verdad? Pero es el consejo para los que me están escuchando. Sí. Y creo que todas las mujeres que me están escuchando están haciendo, sí, tiene razón. La verdad, mi marido es igual. Y creo que los hombres cometemos ese error un poco más que las mujeres, ¿no? Como que dejamos que les caiga más a ellas la responsabilidad del hogar, lo cual es un grave error, ¿no? Un grave error. Wow, sí. Nos estamos poniendo aquí emotivos. Estamos poniendo con ciertas reflexiones, pero no puedes separar tu vida profesional de tu vida personal. No existe un Ricardo Pintor profesional y un Ricardo Pintor
profesional. Hay un overlap, tiene que existir. Claro. Tiene que existir. No. Ojalá uno pudiera desligarse, pero no puede. Muy valioso y agradezco. Escucho muy sinceras las palabras y realmente estoy seguro que, bueno, a cualquier nivel que uno pueda estar llevando, puede ser alguien que está como un coordinador, como supervisor de ópticas, que viaja, que traslada, pues seguramente tendrán unas reflexiones similares proporcionales, ¿no? Es un tema de tiempo. Fondo hasta las 9 y 10 de la noche, Sí, ¿no? Y unos horarios ahí. en las ciudades grandes, con el tráfico que hay, o sea, llega a la casa cansado, con dolor de cabeza, con hambre o con ganas de dormir, y sí, o sea, hay que dimensionar las cosas. Claro, hay que pagar las cuentas, Ya. hay que pagar las matrículas de los colegios, hay que pagar la cuenta del banco, o sea, es el balance, es el balance que es lo más difícil de lograr en la vida, a cualquier nivel, no solamente para el optometrista, para cualquiera. Sí, muy valioso. Balance ahí, indudablemente. Y bueno, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Hace un momento hablamos de Brian Holden, hicimos tal y hay artículos, hay libros, hay publicación, etcétera, y hay personas ahí. Y a Juan Carlos Aragón, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Porque a lo mejor hay cosas que no sabemos. Bueno, espero que no me recuerden todavía, porque si me recuerdan implica que ya no figuro, que ya no estoy presente. Y sí, yo estoy evidentemente ya aproximándome a mi edad de jubilación en lo que corresponde a un trabajo de tiempo completo. Jubilarme por completo nunca lo haré. Ahora, además de mis actividades con Optometry Giving Sight y con el Consejo Mundial de Optometría, la Fundación Mundial de Optometría, estoy metido con otras organizaciones que voy a seguir estando involucrado. Si me invitan a un congreso, vengo, tal y como estamos aquí ahora en Querétaro, México. Vine al Congreso de Optometría que me invitó a ANFECO, ya como Juan Carlos Aragón y no como un representante de una casa comercial. Sí, voy a seguir yendo porque me gusta mucho estar en los congresos, me gusta mucho interactuar con mis colegas. Uno siempre aprende. Yo no aprendo la parte clínica porque no ejerzo clínicamente, pero aprendo del ser humano. Entonces, ¿cómo quiero que me recuerden? Bueno, que me recuerden. Pero que me recuerden como alguien que trató siempre de hacerlo mejor y que sí, aportó. Yo creo que viendo hacia atrás, y si yo fuera a resumir mis mayores aportes profesionales dentro de la optometría, hay varios de los cuales me siento orgulloso, ya lo has hablado, o sea, de AYACLE y Optometry Giving Sight, organizaciones que de alguna manera empadriné durante muchos años. Los esfuerzos de la industria de crear la conciencia de que hay que actuar en cuanto a la miopía pediátrica, que no basta con simplemente corregir un error refractivo en un niño, no, es corregir y curar o tratar. Y eso durante muchos años hemos estado enfocados en eso, al punto de que ya el statement del Consejo Mundial de Optometría fue por la presión nuestra de que lo hicieran. Entonces el standard of care, tal de cuidado, no sé cómo se dice en español. Son cosas que creo que hemos aportado. Desarrollo de silicona de hidrogel, desarrollo de desechables diarios, entrando a mercados emergentes y América Latina. América Latina es mi corazón, ¿verdad? Es donde muchos años visitando, tengo amigos, caso concreto vos, en cualquier ciudad de América Latina, sin que suene arrogante, sé que hay alguien voy a ver. Sí, porque son de las ganancias que tiene y que las satisfacciones que le ha dejado. Claramente hay ese tipo de satisfacciones y si no las ve así, sí decirle que al menos en la oportunidad que yo he tenido de poder compartir interacciones con profesionales, con clientes, distribuidores o con otros especialistas, siempre ha existido alguien por ahí que ha sido influenciado por JC Aragón. Siempre eso es
para mí sorprendente. Yo por eso deseo transmitir esto al grupo. Entonces, es un líder, es una persona que ha ayudado, que ha identificado gente, y esos son reconocimientos que pues se le dan. Muchas gracias. Sí, Gracias. ¿y por qué menciono esto? Porque es entonces una forma de comportarse, es una forma de trabajo, es una forma de visualizar la gente a quien desarrollar, a quien apoyar, y eso mismo tenemos que llevarlo proporcionalmente en nuestros entornos de trabajo, ¿no? Pensemos en grande. Dejemos a un lado ese complejo de inferioridad que tiene la optometría y que tal vez la tenemos a nivel personal. Lo mío fue accidental. Llegué a los Estados Unidos a los 24 años de edad. Digo, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Pude haber dicho, no, me regreso a Costa Rica, esto no es para mí, ¿no? Pero dije, no, yo puedo, yo tengo con qué. Empecé a leer el Wall Street Journal, empecé a estudiar por mi cuenta y sí, yo hago esto, yo hago lo así, bien. Entonces pero uno tiene que tener esa iniciativa. Nadie va a llegar a regalarte nada en la vida. Nadie. O sea, tenés que buscarlo. Tenés que buscarlo. Y sí, no siempre lo vas a lograr, pero tenés que intentarlo. Y eso creo que de alguna manera lo logré. Y lo otro es el factor suerte. Seamos sinceros. Lo hay también. Lo hay. O sea, el que yo conocí era Bruce Hankin en el hotel en Guadalajara en el 83. Eso definió una posibilidad, me abrió una puerta. Entonces, cuando vayamos a los congresos, y los invito a que vayan a los congresos y que conozcan a la gente, que socialicen y se involucren y participen y conozcan a la gente. Por más que estemos preocupados por la inteligencia artificial, a la larga son las relaciones humanas las que definen si vamos a ser exitosos o no. Y recordemos que nuestro objetivo en la vida es ser felices. Si el éxito te da felicidad, perfecto. Pero el éxito es un término relativo. Lo que al acostarnos todas las noches, ¿qué hacemos? Bueno, estoy feliz. Y si no estoy feliz, ¿por qué? ¿Cuál es mi obstáculo? Algunos los podemos evitar, otros no. Pero no nos compliquemos demasiado la vida. Y sobre todo los optometristas somos muy, muy afortunados. Es una bella profesión. Y sí, es una profesión que podemos ejercer en muchos ambientes distintos, en niveles de especialización distintos. Y hacemos un bien grandísimo a la sociedad. ¿Qué miedos tiene Juan Carlos Aragón? De chiquillo la oscuridad, pero ya No. Miedos. Hoy día. No, miedos no. O sea, creo que el tema que conforme uno se va haciendo viejo, lo que uno le va dando miedo es un poco la soledad, que es una epidemia mundial. Y es contradictorio que lo diga yo, porque cualquiera que me conoce dice, ¿de qué te quejas vos? Si vos conoces a medio mundo. Sí. Sí, pero aún así la soledad, es que conozco muchos casos de gente que ha vivido vidas muy llenas y terminan muy solos. La soledad por sí sola no es negativa, es la soledad obligatoria. Cuando yo no quiero estar solo, pero estoy solo. Hay gente que quiere estar sola, perfecto, no hay ningún problema, se sienten bien. Entonces la soledad puede ser un temor hipotético. En este momento no me siento solo, pero pensando en el futuro. Por supuesto, uno siempre teme por el bienestar de la familia. Ya para mí los hechos actuales en el mundo me afectan poco, pero tengo una nieta que cumple años en una semana, menos de una semana, que es el amor de mi vida. Esta chiquita ¿Cuántos años? Cumple 6. Ajá. Tiene 5, cumple 6 ahora en menos de una semana. Y ella es lo que a mí me da alegría en la vida. Ella es que cuando me ve, sale corriendo, me abraza, abuelo, y eso, ella me preocupa, me da miedo el futuro de ella. Y sobre todo que yo no voy a estar en el futuro de ella. Y ahora quiero defenderla de todo, ¿verdad? Sí. Protegida, ¿eh? Pero pues, hay que educarla, pero el mundo puede ser complicado, ¿verdad? Y vivimos en tiempos complicados también. Entonces, miedo
a ciertas cosas que uno no controla, ¿verdad? El miedo es mayor cuando no tenés la capacidad de controlarlo. Y los hechos que están sucediendo en el mundo, lo que sucedió aquí en México hace unas semanas, lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente y en Ucrania, y yo sé que decimos eso es muy lejos, pero lo que pasó ahora en México no fue lejos, fue muy cerca. Sí. Y puede pasar en cualquier país, ¿no? Entonces hay temores sobre los cuales uno no tiene control. Tampoco hay que desvelarse demasiado si uno no puede dormir. Pero sí, en mi caso realmente no hay muchos. Mi nieta es, la felicidad de mi nieta es lo que más me interesa en este momento de mi vida. Y si vienen más nietos, pero en este momento es ella. Ella es la princesa de mi vida, de mi reinado. Sí, fabuloso, pues siempre son una motivación, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué le ha faltado todavía a Juan Carlos Aragón por hacer? ¿Qué cosas se vio limitadas? Que dice, lo dejé pendiente, pero todavía quiero A nivel proyecto. profesional. Sí. Sí, mira, dije que no a algunas oportunidades laborales por balancear en ese momento el impacto que iba a tener en mi vida personal. Probablemente pude haber avanzado más en mi carrera profesional si hubiera aceptado esas oportunidades. No me arrepiento de no haberlo hecho, pero sé que pude haber progresado más. No, realmente no siento yo, Ricardo, que me faltara algo. Quería vivir en Europa. Viví en España 3 años. Una experiencia maravillosa. Madrid para mí es... Si yo tuviera que irme de Costa Rica por cualquier razón, probablemente me iría Lo pasó bien. a España y a Madrid específicamente. Me encanta, la gente es fabulosa y a la Madrid. Pero no me faltó nada. Sería demasiado egoísta de mi parte decir que, sí, mira, no llegué a Marte. No llegué a Marte, pero tampoco a la Luna. Yeah. No, pero no estoy bien, estoy contento. Pero o sea, yo sigo. O sea, no. Yo lo menciono eso porque estoy haciendo como las reflexiones para nuestra audiencia, para que lo piensen así y miren de esa forma. Y de esta forma quisiera preguntar 3 consejos que le daría a los optometristas, si bien ha dado recomendaciones o algo, pero a la optometría general, optómetras o contactólogos que nos escuchan y son nuestra audiencia, 3 consejos que les daría para balancear la vida, para crecer profesionalmente, no sé. Amar la profesión. Okay. Si no les gusta la optometría, dedíquense a algo más. Yeah. Yo creo que si uno tiene que ejercer cualquier labor que no le guste, no va a estar feliz. Entonces, si no les gusta la optometría, entonces hagan otra cosa. Si lo hacen por necesidad, van a estar amargados. Entonces, y eso aplica a cualquier profesión. Si no te gusta lo que estás haciendo, no vas a ser feliz. Siéntense orgullosos de la profesión. Que se conecten con su entorno profesional. No me refiero con otros optometristas, me refiero con otros profesionales de la salud, con oftalmólogos, con pediatras, con psicólogos, con psiquiatras, con las escuelas, con los colegios, que desarrollen la marca personal. Y esa nunca los va a abandonar. Ricardo Pintor, tu marca te va a seguir a donde vayas siempre, porque la has construido, llevas 20 y pico de años construyendo tu marca profesional. Y eso es lo único que realmente vale. Entonces, enfóquense en su marca profesional. Si son optometristas que trabajan en óptica ABC, no sé si existe óptica ABC, probablemente en algún lugar exista, está bien, pero ustedes trabajan en óptica ABC, pero hagan lo posible para que el nombre de ustedes se vea claramente y que no sea un optometrista genérico
que les está examinando la vista. O sea, tienen que, insisto, desarrollar su marca profesional, aunque sean empleados de una óptica, empleados de una cadena de óptica, o es el consultorio propio, o trabajan con un oftalmólogo o para un oftalmólogo, desarrollen su marca. Que eso el día de mañana, insisto, es lo que se van a llevar al cambiar de trabajo, siempre, la marca profesional. Y creo que integridad, seamos, o sea, el poder dormir bien de noche, sabiendo que hicimos bien, que somos honrados, que somos buenas personas, que tratamos bien a cualquier ser humano, al jardinero o al presidente de la empresa más grande del mundo. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida. Todo ser humano requiere un trato especial. Y esto es aplicable al optometrista o a cualquier ser humano, ¿verdad? Pero el hecho de que nos vaya bien en la vida no implica que tenemos el derecho a tratar mal a nadie, a minimizar el valor de ninguna persona. Entonces yo creo que eso nos permite tratar mejor a nuestros pacientes también. El buen trato con los pacientes, ¿no? Estás viendo un paciente y ese paciente te va a referir un montón de pacientes más. Sí. Y va a regresar de boca en boca. No hay nada más valioso que la recomendación de boca en boca, ¿no? Creo que eso, Ricardo, eso es lo que recomendaría. Fabuloso. Y estudien, sigan estudiando. Nunca dejen de estudiar. Y eso no quiere decir necesariamente ir de nuevo a un programa formal, no. Aprender, y hoy en día antes había que ir a una biblioteca. Ajá. Los que son jóvenes no saben lo que es una biblioteca, léanlo. Ahora tenemos biblioteca acá, todo está acá, todo lo tenemos acá. Podemos tener acceso a todas las bibliotecas del mundo con nuestro teléfono inteligente. Hay que aprender. Bien. Doctor Juan Carlos Aragón, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y que de pronto dices, en el transcurso de esta, debió haber preguntado, debió haber tocado tal? No, creo que no. Corporativo, profesional, personal. No, yo creo que la gente, los que no me conocían, mucho gusto en conocerles. La verdad que conozco mucha gente en la región y ha sido una vida muy interesante, la verdad. Seguirá siendo una vida interesante. Como lo dije al inicio, quiero seguir pensando en el futuro y no solamente enfocarme en el pasado. Sí voy a estar más tiempo en Costa Rica, ya menos tiempo en los Estados Unidos y menos tiempo viajando. Pero aquí estaré, ¿no? Tengo algunos viajes planeados este año a Colombia, Argentina. Ojalá que me pueda ver con algunos de ustedes sí, en estos eventos. Y desearles mucha suerte a todos. La verdad, suerte en lo personal, suerte en lo profesional, en ese orden. Y adelante. Y sigan amando la profesión. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Gracias a CooperVision, empresa a la cual le tengo evidentemente un gran cariño, un gran respeto y una gran empresa. Y te agradezco mucho a vos la oportunidad y tu amistad. No, yo lo aprecio mucho. Muchos años atrás siempre quise ser parte por ahí del equipo o del legado de la gente con la que interactuaba y permeaba el conocimiento y la expertise, así que bueno, yo bendecido en esa parte y demás, y bueno, estamos satisfechos. Agradezco, doctor, este espacio, y bueno, simplemente me dirijo hacia nuestra audiencia, hacia el público que estamos construyendo, en donde claramente tenemos más invitados y procuraremos tener invitados de este tipo que nos transmitan su experiencia profesional, la apertura que han tenido para transmitir aspectos personales de su vida, pero que son aprendizajes para nosotros y que nos permitan tener nuevos criterios o reflexiones que nos hagan crecer profesionalmente con el trato con nuestros pacientes, con los tipos de productos que manejamos. Así que muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales y por favor, si les gustó el episodio, recomiéndenlo, compártanlo con algún colega porque es de gran utilidad, estamos seguros. Doctor Aragón, muchísimas gracias. En verdad. Ricardo. Seguimos en contacto con CooperVision. Hasta pronto. Gracias.